Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos en este día. Qué alegría y qué felicidad contar con la presencia de cada uno de ustedes. Y pues en este día nosotros estamos celebrando 13 años sirviendo al Señor ya como misión, como iglesia. Y la verdad, pues yo siempre tengo mis discusiones porque digo, pues, ¿qué caso tiene medir la vida en años? Yo creo que hay cosas más interesantes en las que podemos medir la vida y por ejemplo, aquí en el caso nuestro, creo que es más interesante recordar, pensar a cada uno de esos hombres, mujeres, amigos, amigas, hermanos, hermanas que han venido a escuchar la palabra de Dios. Si los juntáramos, seguramente no cabríamos aquí ni en el salón en donde estábamos y necesitaríamos un lugar más grande. Y yo estoy seguro que eso va a suceder. Y va a suceder cuando el Señor nos llame, y ese día va a ser un día de grandes emociones, de grandes alegrías para todos. Ahora que hemos estudiado con el pastor Hans acerca de los apóstoles y de el Señor Jesús, a veces me pongo a pensar, pues mi maestro, mi Señor, en toda su vida logró hacer 12 discípulos y en uno las cosas no se cumplieron. Y luego me pongo a pensar en los términos que ahora se manejan en el mundo cristiano. Al Señor Jesús lo considerarían exitoso o fracasado. Solamente alcanzó 12. No son muchos, ¿verdad? Ahora que se acostumbra a llenar auditorios, y el Señor Jesús humildemente con 12 discípulos, y de los 11 solamente quedaron, ¿cuántos? 11. Y 11 que cumplieron el propósito de Dios, y 11 que transformaron el mundo con la palabra del Señor. Así es que, pues gracias a Dios, 13 años ya sirviendo como iglesia desde que vino el pastor Rubén a nombrarnos siervos del Señor. Pero lo más hermoso y lo más maravilloso, y yo digo, es cierta esa escritura en donde dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es el alma, es la esposa, la iglesia es la novia de Cristo. Y si hay bonanza, la iglesia está atenta para ser un faro a cada día mostrando la luz del Señor. Y si las cosas van mal en el país, ahí está la iglesia mostrando la luz. Y en las buenas y en las malas, decía un canto, la iglesia sigue caminando, solamente se detiene, ¿para qué? Para predicar. Y esa es la tarea y ese es el trabajo que el Señor nos ha dado, hablar a otros las palabras de salvación y de vida eterna que el Señor Jesús trajo para cada uno de nosotros. Así es que nos gozamos, nos alegramos de que este día ustedes estén aquí con nosotros, porque esta es la razón de ser de la iglesia, y en este caso en particular de nosotros: hablar, enseñar, meditar, vivir la palabra del Señor, pero no solamente de domingo, no solamente un rato a cada 15 días, sino realmente vivir la palabra del Señor en nuestras vidas. Y ayer que conocimos a nuestro hermano Jorge, a nuestra hermana Lupita, nos decían unas palabras muy hermosas acerca de cómo ellos miran la vida del cristiano y del Hijo de Dios. Y yo les decía, sí es cierto, porque David, ustedes recordarán a David, aunque Saúl andaba tratando de deshacerlo, ¿qué decía David? No decía, me voy a ir en contra de Saúl, no decía, vamos a emboscarlo. Él decía, todo esto viene del Señor y así lo acepto y así lo recibo, y si el Señor lo permitió, bendito sea el Señor. Y David, con esa actitud de amor, con esa actitud de perdón, ¿a quién en
encuentro otro en la Biblia que haya tenido una actitud así. Solamente el Señor Jesús. Lo escupieron, lo golpearon, lo flagelaron, le hicieron, le deshicieron, y él decía: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y así entregó su vida. Y el día de hoy, pues vamos a entrar en la palabra del Señor. Hemos venido hablando acerca del privilegio de servir. Todavía el último domingo que predicó nuestro hermano Nef, el joven estudiante que tenemos aquí del seminario CETIM, nos hablaba acerca de el capítulo 13 de Juan. ¿Fue así? Y el hermano Nef, que va a la mitad de la carrera, se dio cuenta de algunas cosas. Y ahí en el capítulo 13, el Señor Jesús lava los pies a sus discípulos. Y Nef se dio cuenta que en la actualidad, aunque seguimos haciendo la ceremonia de lavar pies, pero en la actualidad también es significativo que sirvamos a los demás. Y más aún, servir a aquellos a quienes no les caemos bien. Porque lo hemos venido comentando en los días posteriores. ¿En el Hijo de Dios hay lugar para los enemigos? No, porque un hijo de Dios no odia. Y si odia a alguien que se dice hijo de Dios, entonces no es hijo de Dios. En el verdadero Hijo de Dios no hay lugar ni para el odio, ni para el resentimiento, ni para los enemigos, porque ninguno es considerado enemigo. Y nosotros éramos enemigos del Señor Jesús, porque Él murió y entregó su vida por cada uno de nosotros, y aún así Él no nos consideró enemigos y murió por nosotros, hasta que nosotros verdaderamente reconsideramos, y entonces ya venimos a ser sus amigos. Y esto se menciona en Juan, en el capítulo 15. ¿Ya está por ahí el canto? Ya empecé a escucharlo. A ver, vamos a escuchar un momentito este canto. A ver, ¿quién se acuerda de él? Por los lazos del santo amor, somos uno en el Señor. Nuestro espíritu está unido a Él por los lazos del amor. De este amor con feliz canción, hoy cantemos de corazón, y que el mundo vea que somos uno en Él por los lazos del amor. Así déjalo, pero bajito, mijo, así como habíamos platicado. Bajito, 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 bajito. ¿Alguno de ustedes se acuerda de este canto? ¿No? Puros de la nueva guardia, la nueva generación. Más o menos yo tenía como 9 años de edad, 10 años de edad, allá en Guadalajara. Ya llovió, ya requete llovió. Y cuando íbamos a la iglesia, este era uno de los cantos emblemáticos. Por los lazos, sí, del amor, somos uno en el Señor. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de ser uno en el Señor. No sé por qué, pero cuando estoy estudiando todos los capítulos de Juan y todas las cosas que hizo el Señor Jesús, me hizo recordar y regresar a la infancia. Y yo me acuerdo cuando era niño, me llamaban mucho la atención las cosas que leía aquí en Juan, y sentía como que algunas cosas las veía de una manera muy tierna, muy bonita, y otras no las alcanzaba a entender. La verdad es que no he mejorado mucho. Pero el
Señor Jesús, les comentaba, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, está preparando a sus discípulos. ¿Se acuerdan para qué dijimos que los está preparando? Los está preparando, número 1, para la traición. Número 2, los está preparando para la persecución y para el arresto. Número 3, los está preparando para ser enjuiciados. Número 4, los está preparando para ser crucificados o muertos. Y número 5, lo más hermoso, lo más maravilloso, el Señor Jesús prepara a sus discípulos para ser resucitados. Esto es lo que hemos venido estudiando durante el último mes. En el capítulo 13 veíamos el lavado de los pies y el servir a los demás, el servir a los otros, aún los que nos consideran desagradables a ellos. Y yo insisto, mis hermanos, mis hermanas, en el corazón del hijo y de la hija de Dios no hay lugar para el odio. Y si hay odio, entonces no eres ni hijo ni hija de Dios. Hay que reconsiderar, pero sin embargo, de todos modos, el Señor Jesús claramente nos dice: ama a los enemigos. ¿A quién le está diciendo estas palabras? A alguien que está aspirando a ser hijo de Dios. Y si ustedes y yo aspiramos a ser hijos de Dios, pues seguramente que todavía hay vestigios de odio, de rencor en nuestro corazón. Pero en el Hijo de Dios, en la hija de Dios, mis hermanos, naranjas agrias. No hay lugar para eso. En el corazón del Hijo de Dios, como en el corazón de Cristo, únicamente cabe el amor y cabe la compasión. De manera que entonces el Señor Jesús está preparando a sus discípulos, y ya después en el capítulo 15 nos da el ejemplo de la vid y de los pámpanos. Todos conocemos este ejemplo. El Señor Jesús es la vid, es el árbol principal, y cada uno de nosotros somos ramas, y ramas que si permanecemos unidos al Señor Jesús vamos a dar fruto. Y si no damos fruto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que somos ramas inútiles. Y dice el Señor Jesús que vamos a ser cortados y desechados. Yo pienso cada vez en todas estas palabras insistentemente y digo, si el Señor Jesús le dijo estas palabras a los 5,000 cuando les dio de comer, de los 5,000, ¿cuántos hicieron caso? No lo sabemos, pero sí sé que sus discípulos hicieron caso, y uno se salió por la puerta trasera. Estas palabras son para cada uno de nosotros, mis hermanos. Estas palabras del Señor Jesús siguen vivas, efervescentes, siguen reales para cada uno de nosotros. El verdadero amor a Dios se demuestra amando a los que están alrededor nuestro, a pesar de que nos hayan hecho ofensas o nos hayan causado dolor. Así es como se demuestra el verdadero amor a Dios. Y luego, más adelante, en el capítulo 15, termina el Señor hablando a sus discípulos acerca de que los van a perseguir y de que los van a aborrecer. Nosotros no podemos decirle a ningún hermano: tú no te preocupes, tú nomás trae tu diezmo y trae tu ofrenda y el Señor te va a dar todas las riquezas del mundo. Eso no es cierto. Eso es una tremenda falsedad. Hay muchas maneras de ver el cristianismo en este día, pero en este día sigue siendo vigente esta palabra de que al verdadero hijo de Dios, a la verdadera hija de Dios, va a ser rechazado por el mundo. Pero si es por nuestras malas decisiones, si es por nuestros deseos egoístas, esta palabra no aplica. Esta palabra aplica para los discípulos, para las discípulas de Dios que verdaderamente han entregado su vida al Señor, que verdaderamente han sacado de su corazón todo vestigio de odio, todo vestigio de venganza, y que ahora caminamos a cada día bendiciendo a los que están alrededor nuestro, nos hagan o no nos hagan el bien. Y en esto se va a diferenciar el verdadero hijo de Dios.
La semana pasada continuamos hablando acerca de la persecución. Dijimos que el Señor Jesús preparó a sus discípulos para la traición, para el arresto, la persecución, para ser enjuiciados, para ser crucificados y muertos, y también nos preparó para la resurrección. La semana pasada, en el capítulo 16 de Juan, vimos que la tristeza se va a convertir en alegría. ¿Cuál tristeza? No es la tristeza de que antes tenía trabajo y ahora sí. No es la tristeza de que antes no tenía carro último modelo y ahora sí. No, porque el verdadero discípulo, el verdadero hijo de Dios busca las cosas del Señor. Y aquí les está diciendo, ustedes se van a entristecer porque yo voy a morir. Pero ¿qué creen? Al tercer día voy a resucitar y su tristeza se va a convertir en alegría y en gozo. De manera que entonces, si me va bien en la vida, yo estoy gozoso porque mi Señor resucitó. ¿Y por qué Él resucitó? ¿Qué creen que va a pasar conmigo? Yo también. Si su Señor Jesucristo resucitó y el Señor es su Salvador, entonces también cada uno de ustedes van a resucitar, vamos a resucitar y nos vamos a volver a reunir y nos vamos a volver a ver con un cuerpo nuevo, con una alegría nueva, ya sin tanto calor y sin tanto frío y sin hambre. Nos vamos a ver gloriosos, porque el Señor, así como fue glorificado por el Padre, el Señor Jesús también quiere glorificarnos a nosotros, pero en la patria celestial. También hablamos acerca de que para soportar la persecución, para soportar las majaderías de los demás, para soportar las ofensas de los demás por causa del nombre de Cristo, ¿qué necesitamos? ¿Se acuerdan? Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Yo humanamente puedo aguantarme un día quizás. Dicen que hay gente de corta mecha. ¿Ustedes saben lo que es eso? Que nomás les dicen cualquier cosita y luego se prenden. Y hay otros que traen la mecha un poquito más larga. Humanamente podemos aguantar un poco más, un poco menos, pero con la ayuda del Espíritu Santo, ni siquiera tenemos que hablar de mechas. Porque así como la paciencia de Dios es infinita, entonces la paciencia de nosotros va a ser, ¿cómo? A ver, dígalo, yo tengo una paciencia infinita. ¿Será cierto? Diga, yo tengo una paciencia infinita porque el Espíritu de Cristo vive en mí. Si el Espíritu de Cristo vive en nosotros, entonces nuestra paciencia va a ser parecida a la paciencia de nuestro papá, de nuestro Padre eterno. Bendito sea el Señor. Y el día de hoy, ahora sí, si me permiten, vamos a orar y vamos a empezar con la predicación. Todo esto fue solamente el cimiento. Padre, en este momento te damos gracias por estos 13 años que nos concedes sirviéndote ya como grupo aquí en Pachuca. Y Señor, qué hermosa bendición que el día de hoy nos has dado la oración sumo sacerdotal para meditar en ella. Y en este momento, Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos que estamos aquí en este momento, que tu espíritu, que la fortaleza de tu fe esté con cada uno de mis hermanos. Pero no rogamos en este momento solamente por los que estamos aquí, rogamos por todos los que en los años anteriores han escuchado tu palabra en este lugar, y rogamos en este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos aquellos que escucharán tu palabra en los próximos días y en los próximos años. Y así como tú, Señor, nos rogaste que fuésemos quitados del mundo, tú rogaste que fuésemos protegidos. Así, Padre, yo te ruego protección por estos hijos e hijas tuyas que están aquí en este momento, y que
cuando están allá en casa, cuando están en el trabajo, en el tráfico, cuando están en las situaciones difíciles de la vida, que tu palabra dé fruto en sus corazones y en sus acciones. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y pues, coincidencialmente, el día de hoy, el Señor nos puso, no puedo decir coincidencialmente ni accidentalmente, aunque el programa lo hicimos pues en noviembre, pero el Señor para el día de hoy nos dio a meditar en la oración sumo sacerdotal. Más o menos yo tenía esos 9 años y cuando yo escuché la oración sumo sacerdotal, un niño de 9 años escuchando estas cosas, hasta se me hace así como que medio difícil ahora, pero sí entendía que hablaban de un sacerdote, de alguien que representaba a otros, y que ese alguien que representaba a otros, cuando él oró, también estaba orando y estaba representándome a mí. A los 9 años vino esto a mi entendimiento, y entonces comprendí que el Señor Jesús, cuando hizo esta oración por sus discípulos, no la hizo solamente por los 12. También oró por los que habían escuchado su palabra antes de hacer esta oración, y oró por todos aquellos que iban a escuchar su palabra en los días, en los años y en los siglos posteriores, producto de los mensajeros que él estaba enviando a llevar su palabra al mundo. Y desde entonces me gusta mucho leer esta oración, que permite entrever el corazón de Jesús. Aquí nos damos cuenta de las verdaderas preocupaciones de nuestro Señor Jesús. Y así como muchas veces vamos nosotros a las iglesias, a las casas, y platicamos y luego ya cuando terminamos decimos vamos a orar, así el Señor Jesús hizo. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 el Señor Jesús está preparando a sus discípulos para la traición, para el arresto, para la persecución, para la crucifixión, para la muerte, para ser enjuiciados, para ser resucitados. Y a la hora que termina él todo su discurso, toda su lección, toda su preparación, dice: bueno, mis palabras ya se las di, ahora ya las conocen, ahora vamos a pedirle al Padre que les dé el Espíritu para que ustedes puedan soportar el ser aborrecidos por la causa de Cristo, el ser aborrecidos por causa de la palabra de Dios. Y entonces nos encontramos aquí en Juan capítulo 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo, ya iba a orar y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y aquí en estas palabras el Señor Jesús está hablando de su preocupación interior hacia el Padre, de su unidad con el Padre. Nos está dejando entrever un poquito. Imagínense las palabras, así como en el Antiguo Testamento, después de los 10 mandamientos, me encuentro una serie de leyes y de ritos y de reglamentos que me hablan acerca del corazón de Dios Padre. Así también esta oración me deja entrever, nos deja tener una pequeña
pequeña idea de lo que hay en el corazón del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y Él no se preocupa de nada de lo material, por favor. Él se preocupa de ser uno con el Padre. Él se preocupa de obedecer al Padre. Él se preocupa de desarrollar el ministerio que el Padre le dio. ¿Cómo? ¿En qué términos? En los términos que el Padre lo pide, no en los términos que a Él se le antojaba. El amor a Dios siempre será, el amor a nuestro Señor Jesucristo siempre será en términos de lo que Él pide. Él es el Rey. Y nosotros podemos decir, no, pues es que a mí no me gusta, yo voy a ir cada 15 días o cada mes o nada más cada vez que haya una situación especial en la iglesia, solamente así iré. Pero eso es lo que pensamos nosotros. El Señor lo que piensa es que necesitamos reposar un día para meditar. Y esto no lo podemos cambiar, pero sí podemos apegarnos a caminar, a vivir, a pensar y a respirar como el Señor Jesús lo hace y como Él espera de cada uno de nosotros. Más, continuando con el pasaje, dice el verso 10: todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, que a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y aquí, en esto, es en lo que les voy a pedir. Hay muchas cosas que hablar de la oración intercesora, de la oración sumo sacerdotal. Hay miles de enseñanzas que podemos aprender, pero el día de hoy yo quisiera que consideremos. A ver, ponme otra vez ese canto, Sam, con volumen para que lo escuchemos. Escuchen. Por los lazos del santo amor, somos uno en el Señor. Nuestro espíritu está unido a Él por los lazos del amor. De este amor con feliz canción, hoy cantemos de corazón, y que el mundo vea que somos uno en Él por los lazos del amor. ¿De qué habla este canto? Este antiguo y anciano canto habla acerca de la unidad. Cuando el Señor Jesús oró por sus discípulos y por todos los que habrían de escuchar su palabra y creer en Él en los años posteriores, y que también nos incluyó a nosotros, Él no estaba hablando de sectas, Él no estaba hablando de denominaciones, Él no estaba hablando de tiempos, de coincidencia. El Señor estaba hablando de que todos los que somos sus hijos seamos uno en el Señor. Que seamos uno en el Señor. A veces me cuesta trabajo a mí pensar en esta unidad que el Señor no solamente soñó, Él espera que a pesar de las limitaciones de nuestro tiempo y de nuestro espacio, que seamos uno. Ahorita estamos nosotros aquí y somos uno, porque estamos aquí y estamos juntitos y estamos en el mismo espíritu, entonces somos uno. Pero para el próximo domingo probablemente ya no va a ser así. Pero no es una unidad física la que busca el Señor, sino que el Señor busca una unidad espiritual más allá del tiempo, más allá del espacio. Es decir, que en el momento en que nosotros cerramos nuestros ojos y nos unimos en comunión por medio del Espíritu Santo, estamos haciendo unidad con todos aquellos hermanos y hermanas que han creído en el Señor. Estamos haciendo unidad con todos aquellos hermanos y hermanas que creerán en el Señor Jesús por el mensaje que nosotros les vamos a llevar.
Entonces el Señor busca una unidad en cada uno de nosotros. Mire, en el verso 11 dice: ya no estoy en el mundo, dice el Señor Jesús, mas estos, es decir, los discípulos y nosotros, sí están en el mundo. Yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué dice? Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y esto es lo que yo les digo, que a mí me daba ternura. Todavía, ahora me da mucho más asombro y digo: ¿cómo es posible, Señor? Ahorita somos 7,000 millones de humanos y todos pasamos por la mente del Señor Jesús. Pero yo estoy hablando de este tiempo. El otro día me puse a investigar cuánta gente ha pasado por la tierra y son billones de personas. ¿Y saben qué? Cada uno de ellos cada uno, incluyéndolos a ustedes, incluyéndome a mí, todos pasamos por la mente del Señor. Y luego nosotros llegamos aquí a la tierra y nos manejamos como se nos da la gana. Y esto no es unidad. El Señor busca que cada uno de nosotros seamos uno con el Padre, con el Espíritu, pero también con los que están alrededor nuestro, con los que estuvieron alrededor nuestro, con los que estarán alrededor nuestro y que serán atraídos por la palabra, por el testimonio nuestro. Y no digo testimonio solamente de palabra, porque a través de donde nosotros vamos pasando, vamos dejando una estela de alegría o de coraje, de tristeza o de felicidad, de esperanza o de angustia. ¿Cuál es el testimonio, mis hermanos, que estamos dando para buscar la unidad en el Señor? Verso 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La única manera en que el mundo va a creer que el Señor Jesús es el Hijo de Dios es porque Él ha transformado nuestras vidas, y no porque nuestras palabras solamente lo digan, sino porque la gente lo ha de ver a través de nuestros hechos. No hay otra, mis hermanos. Esa es la única manera en la que nosotros podemos dar un testimonio vivo, verdadero, fehaciente de que verdaderamente amamos al Señor. Verso 22. Dice en el verso 22: la gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dice aquí que el Padre le dio la gloria al Hijo. Y con esa gloria que el Padre dio al Hijo, el Señor Jesús soportó que lo flagelaran, que lo hicieran daño, que lo calumniaran. Con esa gloria que el Padre le dio al Hijo, el Hijo soportó la crucifixión y soportó la muerte. Y también así lo espera el Señor Jesús de cada uno de nosotros. Que esa gloria que nos dio el Señor Jesús, por eso es que Él nos decía: no pagues mal por mal, sino vence, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan? Con el bien, el mal, por el poder de la gloria de Dios. ¿Y en dónde quedé yo entonces? Díganmelo. Yo quedo subordinado a mi Señor Jesucristo. ¿De verdad es mi Señor? En los hechos se verá. Verso 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean, ¿qué? Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. El Señor busca
la unidad. El Señor no busca que estemos físicamente todos unidos, porque eso no va a ser posible, pero el Espíritu Santo es el que nos une. Y el Espíritu Santo no está sometido a este espacio ni a este tiempo. Lo que el Señor busca es que si nos unimos físicamente, que seamos uno en su espíritu. Y si el próximo domingo voy a estar reunido en otro lugar, el Señor sabe que mi espíritu está unido a Él, y de esa manera estamos haciendo la unidad en el Señor. Y si yo voy caminando por la calle en el carro y me avientan el carro en lugar de ir a darle el cerronazo, entonces voy a decir: Señor, aquí no pasa nada, tú eres el Rey. Y si allá en la casa, en la familia, los vecinos, alguien se me viene y me ofende y me dice esto y lo otro y aquello, y yo: Señor, tú eres mayor que todo esto. Y entonces va a haber una respuesta diferente en nuestros corazones. Finalmente, para terminar, ¿en qué consiste la unidad que busca el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros? Dice en el verso 6: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. ¿En qué consiste la unidad? En guardar la palabra. Y aquí claramente lo dice, es la última frase: han guardado tu palabra. Pregunta: ¿guardamos nosotros la palabra de Dios? Si la respuesta es sí, felicidades, mis hermanos, ya la tenemos hecha. Estamos en la unidad del Espíritu. En el verso 11 nuevamente dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, que a los que me has dado, ¿qué dice? Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Y yo me imagino, ¿ustedes cómo se imaginan el nombre de Dios? Yo me imagino un letrero así con letritas así como estos, aquí que dice 13. ¿Ustedes creen que así sea el nombre de Dios? Pues no, debe ser algo mucho más glorioso. Pero si Dios a cada uno de nosotros nos ha dado su nombre, nos ha dado el privilegio de tomar su nombre en nuestros labios, nos ha dado el privilegio de acercarnos a Él y de hablarle como papá, Abba, papito, hermoso. Nosotros, ¿cómo deberíamos de cuidar ese nombre? Si a mí me dan un tesoro y ese tesoro lo aprecio, lo quiero, lo cuido, pues quizás hasta un cofrecito consiga para que nadie me lo vaya a robar. Y aquí luego me engancha a los mandamientos. ¿Se acuerdan cuál mandamiento es? ¿Sí? ¿Cuál es? No tomarás el nombre de Dios en vano. Todo está acomodadito para el Señor Jesús. ¿Hemos guardado el nombre del Señor? Sí, el Señor ya nos dio su nombre. Ya nos dio. Aquí yo el otro día estaba pensando, ¿cómo se escuchará? Alejandro de Jesús. Ya no es Alejandro Ochoa, sino es Alejandro de Jesús. Dije, súper lujo, se escucha bonito. Imagínate, Fabricio de Jesús. Órale. Ahora, en estos días pasados estaba escuchando a alguien que decía: es que yo, antes de tener partido, soy mexicano. Y yo digo, qué bonitas palabras. Y yo digo, yo antes que ser nazareno, antes que ser armonía, yo soy cristiano, soy seguidor de Jesucristo. Esa es nuestra unidad, esa es nuestra bandera, esa es nuestra identificación, esa es nuestra gloria, ese es el nombre para cada uno de nosotros. Si lo estamos atesorando, felicidades, mis hermanos, ya la estamos haciendo y bien, gracias a Dios. En el verso 15 nuevamente nos habla de guardar. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. ¿Quiere decir que no va a venir ningún mal sobre nosotros? Sí, va a venir, y va a venir más fuerte. Pero sabemos que tenemos un guardador, y sabemos que es un protector, y sabemos que está cual gigante junto a nosotros, y que así se derrumbe la economía, así se derrumbe la salud, así se derrumbe
la familia, así se derrumbe el cuerpo y la salud, y así se derrumbe, ya salió volando mi anillo, y si así se derrumbe el anillo, caiga lo que caiga, mis hermanos, Él está cual gigante junto a nosotros. Si nosotros esto verdaderamente lo estamos atesorando, felicidades, porque ya estamos cerca del reino de los cielos. Verso 26, para terminar. Dice el Señor Jesús: les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor de Cristo en nosotros es algo que no se puede esconder, mis hermanos. No se puede. Bien lo decía el Señor: no vas y metes una velita debajo de la cama, ¿verdad? No, porque en cuanto le prendes, inmediatamente alumbra, no se puede esconder. Pero así como no se puede esconder la luz del Señor, tristemente, la oscuridad tampoco se esconde. Mis hermanos, dice el Señor Jesús: las cosas que yo les pido no son difíciles, son sencillas. Cuando nosotros verdaderamente lo valoramos, lo atesoramos, lo apreciamos, y cuando así es en nuestra vida, entonces venimos a ser parte de la unidad de Cristo en todo el mundo. Venimos a ser parte de la unidad de Cristo en todos los tiempos. Esto es difícil y no lo puedo entender. Yo, por más que lo pienso y lo medito, me quiero imaginar a miles y millones y millones y billones de seres humanos que han sido lavados en la sangre del Señor Jesús y todos tomados de la mano. Y yo esto lo veo bien difícil porque lo estoy viendo con estos ojos que están en este tiempo y en este espacio. Pero eso va a suceder, mis hermanos. Y así como cada uno de los seres humanos que pasaron y que estamos y que pasarán estuvieron en el corazón del Señor Jesús, así, con esa misma certeza, vamos a estar todos reunidos en las bodas del Cordero, los que hayamos guardado la unidad del Señor. Para terminar, les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a tomarnos de la mano. Hagan una ruedita y que nadie se quede fuera. También estaba niño, seguramente que no van a conocer este canto, pero yo sí lo conozco. Y saben, con este canto, a veces mi esposa sí, ella sí. No, pero pues ahorita que lo escuchas, pues está bien fácil. Miren, con este, me acuerdo que era más o menos como en 1979, y allá en la iglesia de Guadalajara hicieron un evento grandísimo que se llamó Conferencias de Santidad. Y desde entonces la santidad y la santidad y la santidad. Y cada vez que vamos caminando más y más y más, digo: Señor, la verdad somos una porquería. ¿Cómo está eso? Danos verdadera santidad, danos un verdadero y sincero arrepentimiento, danos un verdadero y sincero amor. Y cuando terminaban las conferencias de santidad, que empezaban a las 9 de la mañana y terminaban a las 10, 11 de la noche, no sé, eran quizás 500 hermanos, una cosa así, los que estaban ahí. Pues yo era un chavito, ¿no?, que iba a hacer dibujitos y a pasar el rato ahí. Pero los hermanos se pasaban mucho tiempo con este canto, cantando y orando, y se abrazaban, se la pasaban bien, y pues, quién sabe por qué lo harán. Pero ahora que ha ido pasando el tiempo, digo: sí es cierto, Señor, nos está faltando unidad.
y que gracias a Dios que estamos aquí. Y ahora que pasó la pandemia nos decían, retírate de tu hermano si lo amas, ¿verdad? Y así tuvo que ser, pero este no es el propósito ni el objetivo de Dios. Ya vamos olvidándonos de todo eso y vamos a recordar lo que el Señor quiere. El Señor nos quiere unidos, así, tomados de la mano y luchando en un frente común, pero para llegar al reino de los cielos, para que la gente deje de estarse muriendo sin saber que hay una esperanza de vida eterna. Y hay muchos de nuestros familiares, hay muchos de nuestros amigos, vecinos, enemigos y mucha gente que a través de nosotros necesita escuchar esa palabra de salud, de salvación, de sanidad en el momento oportuno que el Espíritu Santo nos dice. Vamos a escuchar este canto unas 2 veces, aunque sea. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos en su nombre, unido, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo entero sabrá que tú eres Dios. Unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo entero sabrá que tú eres Dios. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unido, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo entero sabrá que tú eres Dios. Unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo entero sabrá que tú eres Dios. Unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo entero sabrá que tú eres Dios. Sabrá que tú eres Dios y el mundo entero sabrá que tú eres Dios.
únenos, Señor, a ti. Únenos, Señor.